Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos a todos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial y los invito a que se unan a nuestra familia dándole al botón de suscribirse, porque aquí siempre traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y créanme, hoy tenemos un bombazo que va a hacer que todos hablen. Como bien lo dice el título, hoy vamos a desentrañar uno de los romances que más ha cautivado a la audiencia y que, a pesar de haber terminado, sigue generando muchísima conversación y preguntas del amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Después de tanto tiempo, después de un sinfín de especulaciones, de rumores, de miradas robadas y de confirmaciones veladas, hoy vamos a intentar poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a hablar de cómo comenzó este romance, de los momentos que nos hicieron suspirar a todos, de los desafíos que enfrentaron y, por supuesto, de lo que sucedió cuando su historia de amor llegó a su fin. ¿Están listos para este viaje nostálgico y revelador? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone bueno. Primero que nada, para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares y queridos del momento. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a la icónica pareja de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, hubo una química innegable, una chispa que saltó a través de las pantallas y que hizo que millones de espectadores en todo el mundo se enamoraran de su historia. Y esa química, como suele suceder, no se quedó solo en la ficción. Los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular casi de inmediato. Al principio ambos lo negaban, como es común en el mundo del entretenimiento. Decían que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Sin embargo, los fans, siempre atentos, empezaron a notar ciertos detalles, las miradas cómplices en entrevistas, los me gusta mutuos en redes sociales, los viajes que coincidían, los comentarios cariñosos. Cada pequeña interacción era analizada al microscopio, y la verdad es que la evidencia se acumulaba. Hubo un momento clave que muchos señalan como la confirmación definitiva de su relación, aunque ellos nunca lo hayan dicho explícitamente con un sí, somos novios. Fueron las fotos y vídeos que empezaron a circular de ellos juntos fuera del set, paseando, disfrutando de su tiempo libre, mostrando una cercanía que ya no podía ser solo de amigos. Y cuando por fin surgieron unas imágenes de ellos tomados de la mano, o dándose un tierno beso durante unas vacaciones en Maldivas, la ilusión de los fans se hizo realidad. Por fin. Lo que más nos encantaba de su relación era la naturalidad y la espontaneidad con la que la vivían. A diferencia de muchas otras parejas de celebridades, Kerem y Hande parecían disfrutar de su amor de una manera muy auténtica. Compartían momentos de su día a día en redes sociales, pero sin sobreexponerse. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, asistían juntos a eventos y, lo más importante, se veían genuinamente felices. La complicidad que transmitían en cámara se reflejaba en su vida privada, y eso era algo que la gente valoraba muchísimo. Recuerdo perfectamente las entrevistas donde les preguntaban por el otro, y las respuestas de Kerem eran particularmente tiernas. Hablaba de Hande con una admiración profunda, destacando su talento, su inteligencia y su belleza, no solo la física, sino la de su alma. Y Hande, por su parte, siempre lo defendía y lo elogiaba, mostrando una conexión muy fuerte y un respeto mutuo. Sin embargo, como en toda historia, no todo fue color de rosa. El mundo del espectáculo es intenso, y la presión mediática sobre una pareja tan popular como ellos era inmensa. Constantemente eran el blanco de los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado. Esto, sin duda, debe haber sido un factor a considerar en su relación. Además, sus carreras profesionales a menudo los llevaban por caminos diferentes, con viajes, compromisos y proyectos que requerían su atención. Mantener una relación sólida en estas circunstancias no es tarea fácil. Y entonces llegó el momento que muchos temían, pero que sabían que podía suceder. Después de un tiempo de relación, las noticias comenzaron a apuntar a una posible ruptura. Al principio, como siempre, se trataba de rumores. Pero poco a poco la distancia se hizo más evidente. Dejaron de compartir tantas fotos juntos, las interacciones en redes se volvieron más escasas. Y aunque nunca hubo una declaración oficial contundente en el momento, se interpretó que habían tomado caminos separados. Las razones exactas de la ruptura son,
como suele suceder, un misterio que solo ellos conocen en su totalidad. Se especuló mucho sobre PR. Problemas de agenda, diferencias irreconciliables o simplemente el desgaste natural que puede sufrir una relación bajo tanta presión. Lo que sí quedó claro es que ambos, a pesar de la tristeza que esto pudo haber causado a sus fans, decidieron mantener la dignidad y el respeto. No hubo escándalos públicos ni acusaciones. Simplemente siguieron adelante con sus vidas profesionales y personales. Tras la ruptura, ambos han continuado con sus exitosas carreras. Kerem Bürsin ha seguido cosechando éxitos en la televisión y el cine, y Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas, participando en proyectos internacionales y colaborando con grandes marcas. Y aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto mutuo parecen haber permanecido. A veces se les ha visto coincidir en eventos o en el aeropuerto, y siempre se saludan de manera cordial, demostrando que a pesar de todo, guardan buenos recuerdos de lo vivido. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio de la vorágine de la industria del entretenimiento. Nos mostraron que es posible vivir un romance intenso y apasionado, y que la química en pantalla puede trascender a la vida real. Pero también nos recordaron que las relaciones, por muy idílicas que parezcan, requieren esfuerzo, comprensión y, a veces, tomar decisiones difíciles por el bienestar de uno mismo. Además, su historia nos deja claro que aunque los fans seamos parte importante de sus vidas, las decisiones personales son suyas y debemos respetarlas. La admiración que sentimos por ellos no debe traducirse en presión, sino en apoyo a sus caminos individuales, tanto en lo profesional como en lo personal. Y hablando de Kerem Bürsin, es importante destacar que él, a menudo, ha sido muy abierto a la hora de hablar sobre sus relaciones pasadas, siempre con elegancia y respeto. Aunque rara vez entra en detalles escabrosos, sí ha expresado que las experiencias vividas, incluidas las de amor, lo han marcado y lo han ayudado a crecer como persona. Se le ha visto reflexivo y maduro al abordar estos temas, lo que solo aumenta la admiración que muchos sienten por él. En resumen, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una historia que nos atrapó desde el principio. Desde aquel primer encuentro en el set de Sen Kalkapm, hasta los momentos más íntimos compartidos, nos hicieron soñar y creer en el amor. Fueron una pareja que irradiaba felicidad y complicidad, y verlos juntos era un deleite para los ojos. Aunque su camino juntos haya llegado a su fin, el impacto que tuvieron en sus seguidores y la huella que dejaron en la televisión turca son innegables. Y hasta aquí nuestro recorrido por el apasionante romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido y que les haya parecido tan fascinante como a mí recopilar toda esta información. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final del vídeo y por ser parte de esta comunidad que tanto quiero. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron fans de esta pareja? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Porque como les digo siempre, juntos somos más fuertes y podemos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.